Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me presento, soy David Ponce, kinesiólogo y estudiante del Magíster en Kinesiología del Deporte y la Actividad Física, impartido en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y el día de hoy vengo a presentarles un caso clínico y una pequeña propuesta de intervención que contemple únicamente la terapia manual como herramienta terapéutica a utilizar. Cabe recordar, ¿cierto?, que la terapia manual es una de todas las herramientas terapéuticas que tenemos a disposición para atender a nuestros usuarios, y si bien el ejercicio terapéutico sería nuestra herramienta terapéutica por excelencia, ya que tiene mayor niveles de evidencia, si logramos unir la terapia manual con el ejercicio terapéutico, les aseguro que tendremos mejores resultados a largo plazo. Al menos eso es uno de los postulados que plantea el siguiente artículo científico que revisaremos más adelante. Dicho esto, comencemos. Como caso clínico tenemos un usuario masculino de 23 años, estudiante universitario y deportista seleccionado de balonmano que se desempeña en la posición de extremo izquierdo. El usuario consulta actualmente por molestias ocasionales en su tobillo derecho, las cuales se manifiestan posterior a partidos y entrenamientos. Como antecedentes no presenta patologías, alergias o consumo de medicamentos y realiza ejercicio físico 5 veces por semana, se mantiene bien hidratado, no consume alcohol y tampoco fuma. Como antecedente reciente destaca un esguince de tobillo derecho grado 2 sufrido hace aproximadamente 5 a 6 semanas, sin embargo el tejido ligamentoso ya se encuentra dado de alta y fisiológicamente recuperado, registrando un dolor ENA 0 de 10 en todas sus actividades básicas de la vida diaria. El problema principal radica estrictamente en el gesto deportivo, donde el usuario manifiesta molestias específicas con una intensidad ENA 2 de 10, tanto en la fase de despegue como al caer después del salto en la recepción, aparte de sentir una inestabilidad al momento de desacelerar y cambiar de dirección, movimientos propios de la disciplina deportiva. Al examen físico, la inspección no identifica hallazgos significativos ni signos inflamatorios agudos, evidenciando un buen trofismo general de la musculatura de la extremidad inferior. Durante las pruebas de movilidad, la puesta en tensión mediante la inversión pasiva reproduce el dolor, podríamos llamarlo remanente, con una intensidad ENA 2 de 10 y se aprecia una leve restricción en el rango de movimiento de la dorsiflexión respecto a la extremidad contralateral. Por otra parte, la fuerza muscular se encuentra totalmente conservada, simétrica y funcional, y el análisis de la marcha no muestra alteraciones cinemáticas significativas. Al evaluar el control neuromuscular, el equilibrio dinámico se presenta sin alteraciones. No obstante, la prueba de equilibrio estático en apoyo monopodal revela que si bien el usuario logra sostener la postura por más de 20 segundos en ambas extremidades, la extremidad inferior derecha se evidencia con una clara inestabilidad manifestada por oscilaciones compensatorias y la aparición de una molestia ENA de 10 pasados los 20 segundos de realizada la prueba. Entonces tenemos un usuario 6 semanas posterior al 15 tobillo, cursando con secuelas artrocinemáticas, anteriorización posicional del astrágalo, una fijación posterior de la cabeza de la fíbula, sumado a un déficit del mecanorreceptor capsular. Esto impide un correcto deslizamiento posterior durante la carga, alterando la transferencia de fuerza en la práctica deportiva y reproduciendo la sintomatología dolorosa. La revisión sistemática de García, Sánchez y colaboradores del 2023 detalla que los extremos de balonmano realizan significativamente más contraataques y aceleraciones de alta intensidad que otras posiciones. Específicamente, la evidencia muestra que un extremo ejecuta entre 7 a 3 contraataques por partido en comparación con solo los 2 o 3 que realizan las primeras líneas. Además, es la posición que registra una mayor demanda de aceleraciones de alta intensidad por juego. Al requerir transiciones biomecánicas tan explosivas, cualquier bloqueo artrocinemático como la anteriorización del talo o la fijación de la fíbula compromete críticamente la disipación de impactos y la transferencia de las fuerzas. Entonces, como diagnóstico kinésico, encontramos un usuario masculino adulto joven que presenta una alteración en las transferencias de carga y disipación de impactos asociada a una deficiencia estructural y funcional de su articulación talocrural, condicionado por el dolor local, lo que no genera limitaciones en sus actividades básicas de la vida diaria, pero restringe parcialmente su participación en la selección de balonmano institucional. Una vez clara la información de nuestro caso clínico, podemos proceder a realizar nuestra intervención kinésica. Nuestra primera técnica consiste en una tracción del astrágalo en alta velocidad y baja amplitud de la articulación talocrural. El objetivo principal es generar un estímulo neurofisiológico de cavitación para romper las adherencias capsulares remanentes del esguince, modular el dolor local y resetear los mecanorreceptores de umbral alto. Para la correcta ejecución de la técnica debemos seguir ciertos parámetros.
En cuanto a la posición del usuario, debe estar de cúbito supino, con los miembros inferiores extendidos, con el pie derecho o el pie a tratar sobresaliendo levemente del borde inferior de la camilla. La posición de nosotros como terapeuta, de pie al pie de la camilla, alineado con la extremidad a tratar, adoptando la postura cómoda para poder transferir el peso corporal durante el impulso. La posición y contacto de nuestras manos debe ser realizar un entrelazado de canasta sobre el dorso del pie, situando ambos pulgares cruzados sobre la cara plantar del medio pie, abrazando el astrálago inmediatamente por encima de la línea interarticular. Respecto a la ejecución del movimiento, pasivamente y una ligera dorsiflexión y una contratensión buscando la barrera motriz, solicitaremos al usuario que inspire y al exhalar aplicaremos un impulso seco, rápido y de corto recorrido, en sentido longitudinal caudal, utilizando el balanceo del peso corporal hacia atrás para lograr una restauración del juego articular. El deslizamiento anterior de la cabeza de la fíbula proximal será nuestra segunda técnica de manipulación de alta velocidad, en esta ocasión dirigida a la articulación tibiofibulaar proximal. Como justificante biomecánico, la restricción de la dorsiflexión que altera la disipación de los impactos se asocia a una fijación posicional posterior de la fíbula proximal tras el mecanismo de inversión. Al movilizar la cabeza de la fíbula en sentido postero-anterior con un sutil componente anterolateral, buscamos restablecer la micromovilidad y el juego articular necesarios para que la fíbula acompañe el movimiento y ascienda libremente durante la fase de despegue y recepción del salto. Debemos tener consideraciones operativas al realizar la técnica. Primero, la posición del usuario. Debe ser de cúbito supino, con flexión de cadera y rodilla derecha en 90 grados. Nuestra posición como terapeuta debemos estar lateral al usuario, evidentemente al lado ipsilateral al que queremos trabajar, estabilizando discretamente el dorso del pie de nuestro usuario. La posición y contacto de las manos, debemos fijar la cara anteromedial de la tibia proximal y con la zona hipotenar o el aspecto lateral de la falange del índice flexionando directamente sobre la cara posterior de la cabeza de la fíbula. En la ejecución de la técnica es fundamental respetar la precaución anatómica y asegurar que el contacto sea estrictamente óseo para no comprimir el nervio fibular común. Debemos ejercer una fuerza continua en dirección postero-anterior hasta percibir el tope elástico de la barrera de restricción. En este punto de máxima tensión debemos aplicar un impulso de alta velocidad y mínima amplitud en sentido postero-anterior para liberar la fijación articular. Respecto al deslizamiento posterior del talo, será nuestra tercera técnica. Utilizaremos esta movilización pasiva puramente oscilatoria de baja velocidad al movilizar a una frecuencia rítmica constante entre 1 y 2 Hz, buscando una neuromodulación del dolor remanente mediante la activación de la teoría del control de compuerta e incrementando el flujo del líquido sinovial para mejorar el complex del tejido capsular sin estresar el ligamento ya recuperado. La técnica de manipulación debemos ejecutarlo bajo ciertos parámetros. La posición del usuario, de cúbito supino, con la rodilla en extensión sobre el talón sobresaliendo sutilmente sobre el borde inferior de la camilla. Nosotros como terapeuta, de pie al pie de la camilla, de frente a la articulación del usuario. Nuestras manos deben sujetar firmemente el tercio distal de la tibia y fíbula por anterior para aislar la mortaja. La mano que va a movilizar envuelve el aspecto anterior de la articulación, situando la eminencia tenar en la precisión del cuello del talo. Para ejecutar la técnica, manteniendo una tracción basal de grado para separar las superficies articulares, iniciamos un vaivén rítmico y oscilatorio continuo, aplicando un vector netamente antero-posterior, manteniendo un control de manera uniforme, una velocidad estricta entre 1 a 2 Hz, durante 60 segundos, asegurando que el procedimiento sea completamente indoloro y enfocado en corregir el desplazamiento anterior y liberar la dorsiflexión. Para finalizar el marco conceptual de nuestra propuesta, analizaremos la evidencia científica que da como sustento directo a la dosificación y combinación de nuestras herramientas. Al observar el estudio elaborado por Rucco de Rubó y distintos colaboradores publicado en la revista Journal of Clinical Medicine en el año 2022, los autores evaluaron metodológicamente los ensayos incluidos, confirmando un bajo riesgo y sesgo general. Adicionalmente, al ser clasificado bajo la taxonomía del SORT, el estudio alcanza un grado de evidencia y fuerza de recomendación 1A. El objetivo central de este trabajo fue evaluar la efectividad clínica al añadir la terapia manual y el ejercicio terapéutico en sujetos cursando con un esguince lateral de tobillo, bajo la hipótesis que la combinación de ambos enfoques lograría resultados
significativamente superiores frente al ejercicio físico aislado. Para esto, el metaanálisis incluyó 3 ensayos clínicos aleatorizados altamente específicos, considerando una muestra total de 180 usuarios. Los hallazgos cumplieron con creces la hipótesis planteada, como se aprecia en los pilares analíticos en la gráfica de la diapositiva. El grupo de tratamiento combinado demostró mejoras estadísticamente superiores, tanto en el rango de movimiento, registrando un aumento de 8.79 grados para la flexión dorsal y 8.85 grados para la flexión plantar. Esto, sumado a la reducción del dolor en 1,23 puntos y la optimización contundente de la función y estabilidad del miembro inferior. Los propios investigadores también declaran que dentro de sus limitaciones, que si bien la muestra de 180 pacientes o usuarios fue suficiente para arrojar las diferencias significativas, se recomienda ampliar el tamaño de muestra para futuras investigaciones. En conclusión, estos más de 8 grados en dorsiflexión que el metaanálisis comprueba son biomecánicamente la diferencia que nuestro deportista necesita para realizar la desaceleración brusca y eficiente, además de una recepción del salto completamente indolora. Al combinar la manipulación del astrágalo y la fíbula proximal junto al estímulo oscilatorio rítmico, normalizamos la artocinemática y modulamos el dolor local, tratando de buscar la extinción de las oscilaciones compensatorias. Queda en evidencia que la sinergia de la terapia manual y el ejercicio terapéutico es la estrategia más eficiente para resolver las secuelas funcionales en nuestros atletas, garantizando un retorno seguro y al 100% de su capacidad competitiva. Con este análisis clínico ya estamos finalizando este video. Muchas gracias a todos por ver, espero les haya gustado y servido el material visto. Que tengan un muy buen día, nos vemos.